La semana que viene será hombre muerto y todo su dinero será mío. Esas fueron las palabras exactas que Sam Whitaker leyó en el teléfono de su esposa, palabras que congelaron su corazón y partieron su mundo en dos. Espectadores, ¿alguna vez han sentido que alguien a quien aman estaba conspirando en su contra justo debajo de sus narices? ¿Qué harías si te enteraras? Comenta a continuación. ¿Los confrontarías inmediatamente, fingirías que nunca lo viste, o reunirías evidencia en silencio, por temor a que tu próximo aliento sea el último? Porque lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la confianza y la codicia. Sam Whitaker siempre había creído que estaba bendecido. Un multimillonario tecnológico de 40 años, admirado en todo el condado de Crestwood, conocido por su amabilidad, humildad y el tipo de generosidad que la gente no esperaba de los hombres ricos. Pero el pueblo creía que su mayor bendición no era su dinero. Era un corazón alegre, su impresionante esposa de 28 años. Para Sam, Yali no era solo hermosa. Ella era su milagro. Su segunda oportunidad de ser feliz después de años de soledad. Él derramó amor en ella como un hombre vierte agua en tierra seca, esperando que algo hermoso creciera. Pero a veces el suelo se envenena mucho antes de que las semillas lo toquen. Después de 3 meses de matrimonio, la vida se sentía tranquila. Demasiado tranquilo. Sam no lo cuestionó. Amaba el silencio, las mañanas suaves, las rutinas apacibles. Pensó que finalmente había encontrado la paz. Mientras tanto, Yali se movía por la mansión como un suave susurro de consuelo, cocinando el desayuno, tarareando en la cocina, despidiendo a Sam con cálidos abrazos y dulces sonrisas. Pero detrás de esas sonrisas vivía alguien completamente diferente, alguien frío, alguien calculador, alguien que creía que Sam no viviría lo suficiente para darse cuenta de con quién se había casado realmente. Aquella mañana brillante, la mañana que le rompería el corazón, Sam se estaba vistiendo para ir a trabajar. Podía oler panqueques abajo. Yali estaba en la cocina. Su teléfono estaba en la cama. Zumbó. Hubo un pequeño sonido, pero algo en el pecho de Sam se tensó. Él nunca había tocado su teléfono antes. Él respetaba su privacidad. Él confió en ella, pero su mano se movió antes que su mente. La pantalla se iluminó y allí estaba. Un mensaje de un hombre llamado Peter. Hazlo rápido y muy pronto toda su riqueza será nuestra. Sam se quedó mirando el teléfono lo suficiente como para sentir que la habitación se inclinaba. Sus manos temblaban mientras se desplazaba hacia arriba y fue entonces cuando vio el mensaje que lo perseguiría por el resto de su vida. La semana que viene será hombre muerto y todo su dinero será mío. Su esposa escribió eso alegremente. La mujer que amaba, la mujer en quien confiaba. Se le hizo un nudo en la garganta y le tembló la respiración, pero Sam no gritó. Él no lloró. Él no se desplomó. Simplemente reenvió todo el chat a su abogado. Borró el rastro, colocó el teléfono exactamente donde lo encontró y salió de la habitación con una tranquilidad que no pertenecía a un hombre vivo. Porque en ese momento, algo dentro de él murió. Y algo más frío, despertó. Sam salió del dormitorio esa mañana con una calma tan antinatural que parecía prestada de un extraño. Sus pasos resonaron por el pasillo, lentos, constantes, casi ensayados. Ni siquiera la luz del sol que se filtraba a través de las paredes de cristal de la mansión podía calentar el frío que se extendía por su pecho. Abajo, alegres panqueques volteados, tarareando con la serena dulzura de una mujer que creía que su esposo la adoraba demasiado como para sospechar algo. Ella se giró con una suave sonrisa cuando él entró en la cocina. El desayuno está casi listo, dijo mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Sam la miró fijamente por un momento. Realmente la miró fijamente. Su belleza no era del tipo que se desvanecía cuando la mirabas de cerca. No, Yali era impresionante desde todos los ángulos, pero la belleza pierde su brillo una vez que ves las sombras detrás de ella. Él asintió suavemente. Huele muy bien. Su tono era tan uniforme, tan controlado,
que incluso él mismo se sorprendió de lo firme que sonaba por dentro. Su mente era una tormenta. Preguntas que luchan entre sí. Recuerdos cambiando a nuevas formas. Cada sonrisa que ella alguna vez le dio. Cada caricia. Cada susurro de te amo. ¿Fueron todo mentiras? ¿Cálculos? ¿Pasos de un plan? Él la observó mientras ella servía la comida. La extraña ironía no pasó inadvertida para él. La mujer que planeaba su muerte acababa de prepararle el desayuno. La constatación le presionó fuertemente las costillas. Sam no tocó la comida. No tengo mucha hambre esta mañana, dijo suavemente. Yali hizo una pausa. Sus ojos parpadearon brevemente con algo agudo, algo casi molesto, pero se recuperó instantáneamente. Larga noche, bromeó ella. Si tan solo supiera. La besó suavemente en la frente y salió por la puerta como un hombre que intenta recomponer los pedazos de una vida que se resquebraja bajo sus pies. En cuanto subió al coche, su rostro cambió. Su mandíbula se tensó. Su respiración se tranquilizó. Sus manos dejaron de temblar. Algo en su interior se enfocó. Sam Whitaker no era solo un multimillonario. Era un estratega, un planificador discreto, un hombre que construyó un imperio estudiando patrones y prediciendo el peligro antes de que otros lo notaran. Y ahora se dio cuenta de algo. El peligro no estaba ahí fuera. El peligro dormía a su lado. Condujo directo a la oficina de su abogado. Sin cita previa, sin dudarlo. La recepcionista le echó un vistazo a su expresión y no se atrevió a hacer preguntas. Dentro de su abogado, el señor Gordon, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y una mente aguda, levantó la vista de su escritorio. Sam, mira, lee esto, dijo Sam, entregándole las capturas de pantalla reenviadas. Gordon se ajustó las gafas, revisó los mensajes y su rostro se endureció. Dios mío, Sam, necesito un investigador privado, dijo Sam en voz baja de inmediato. Ya no temblaba. Solo determinación. Gordon asintió. Tendrás uno en una hora. Sam se recostó en la silla, mirando al techo mientras una sola pregunta le hacía señas. ¿Por qué se casó conmigo? ¿Por qué alguien planearía la muerte de un hombre que le dio todo? Ya sabía la respuesta. Avaricia. Pero también presentía que había algo más profundo, algo que aún no había descubierto, y que estaba a punto de encontrarlo. El investigador privado llegó exactamente 50 minutos después. Se llamaba Grant Turner, un exagente federal con una expresión tranquila e indescifrable. Uno de esos hombres que podían estar de pie en una habitación en llamas y aún así parecer que estaban evaluando la temperatura. Estrechó la mano de Sam con firmeza. Tu abogado me informó, dijo Grant, deslizándose en la silla frente a él. Cuéntamelo todo con tus propias palabras. Sam explicó cada detalle con cuidado. El zumbido del teléfono, el mensaje, el nombre Peter, la frialdad que había visto en los ojos de Joye sin siquiera notarlo antes. Grant no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, tomando notas breves de vez en cuando. Cuando Sam terminó, la habitación se sumió en un breve silencio. Grant se inclinó hacia adelante. Necesito acceso a la casa. Acceso silencioso, cámaras, patrones de movimiento, nombres del personal, sus horarios, todo. Sam asintió. Tendrás acceso total. Grant dudó y luego añadió, una cosa más. Si esos mensajes son reales, no está trabajando sola. Y la gente que planea algo tan extremo rara vez se detiene en mensajes de texto. Hay más, mucho más. Sam sintió que las palabras se le clavaban en el pecho como piedras. Pero no se inmutó. Quiero la verdad, dijo. Toda, por fea que sea. Grant asintió. Entonces la tendrás. Esa noche, Sam regresó a casa intentando imitar la misma energía que tenía todos los días. Se obligó a cruzar la puerta con naturalidad, aflojarse la corbata y saludar a Yali como siempre.
Ella lo recibió en la sala con un vestido rosa suave, el pelo peinado a la perfección, su sonrisa. Lo suficientemente suave como para desarmar a cualquier hombre cuyo corazón no sangrara como el de Sam. «Llegaste temprano a casa», dijo, inclinándose para besarlo. Sus labios rozaron los de ella, pero su corazón no lo siguió. «Un día largo», murmuró. Yali se sentó demasiado cerca de él. Apoyó la cabeza en su hombro, acariciando el dorso de su mano con los dedos. Su tacto antes le resultaba reconfortante. Ahora se sentía como una prueba, una trampa, un silencioso recordatorio de que ya no estaba seguro en su propia casa. Su perfume llenaba el aire, dulce, suave, engañoso. Todo en ella estaba cuidadosamente organizado, ejecutado a la perfección. Una mujer así podría esconder 1000 secretos tras una sola sonrisa. «¿En qué estás pensando?», preguntó en voz baja, estudiando su rostro. Sam hizo una pausa de medio segundo, lo suficiente para que ella lo notara, pero no lo suficiente para romper el personaje. «Solo trabajo», dijo. «Nos estamos preparando para un gran lanzamiento». Ella sonrió, con los ojos brillantes de interés. «Siempre trabajas tan duro». Si tan solo supiera en qué estaba trabajando ahora. Al caer la noche, Sam notó algo que nunca antes había notado. Había prestado atención antes. El teléfono de Yoye siempre estaba con ella. Siempre. Incluso cuando iba de una habitación a otra, incluso cuando iba al baño, incluso cuando salía a atender una llamada, estaba pegado a ella como un segundo latido. Más tarde, cuando se quedó dormida a su lado, con la respiración suave y rítmica, Sam permaneció despierto, mirando al techo. Las palabras de Grant resonaban en su cabeza. «Hay más, mucho más». Sam lo creía. Simplemente no sabía que la verdad que lo aguardaba sería mucho más profunda que la traición. Cambiaría su forma de verlo todo, incluso a sí mismo. Grant Turner comenzó su vigilancia a la mañana siguiente. Llegó a la mansión disfrazado de técnico de una empresa de seguridad doméstica. Portapapeles en mano, placa al cuello y una expresión que se mimetizaba a la perfección con el ruido cotidiano. Yali apenas lo miró. Para ella, era solo otro empleado que Sam había contratado para renovar la casa. Grant instaló microcámaras en las rejillas de ventilación de la sala, pequeños sensores de audio cerca de los armarios de la cocina y un rastreador especializado debajo de la cargador de teléfono. Nada que levantara sospechas. Sam observaba desde la distancia, fingiendo leer el periódico, mientras su mente funcionaba como una máquina en llamas. Cada hora que Yali pasaba dentro de esa casa ahora tenía ojos, y Grant no perdió tiempo en revisar las grabaciones. Por la tarde, llamó a Sam. «Tenemos que vernos», dijo. Esta noche se encontraron en un garaje subterráneo donde nadie podía escuchar a escondidas. El rostro de Grant era más duro que antes, más serio, más seguro. «He encontrado algo», dijo. Sam tragó saliva. «¿Qué es?». Grant colocó una pequeña grabadora en el capó del coche y pulsó el botón de reproducción. La voz de Yoye llenó el espacio, tranquila, segura, escalofriante. «Solo necesito que firme el documento primero. Una vez que se complete la transferencia, todo encajará. Peter, confía en mí. Sam no tiene ni idea de lo que viene». Sam sintió una opresión en el pecho. Así que no fue solo un asesinato. Querían que sus bienes se transfirieran legalmente antes de su muerte. Limpio, irrastreable, intencional. Grant no había terminado. Salió de casa 2 veces hoy. Dijo que una vez fue a un café. En el centro. No se encontró con nadie allí. Pero en el segundo viaje, se detuvo. Se encontró con Peter. Sam sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Grant sacó otra grabación, esta vez tomada de un micrófono direccional apuntando al otro lado del estacionamiento donde se encontraron. La voz de Peter fue la primera, baja, impaciente. «Vas demasiado despacio, Yali».
Si cambia algo y sus documentos de sucesión están listos, respondió Yali bruscamente. Tranquila. Sé cómo manejar a Sam. Confía demasiado en mí como para sospechar nada. Una vez que firme los papeles de la tasación de la propiedad mañana, pasamos a la segunda fase. Sam apretó la mandíbula. Los papeles de la tasación de la propiedad. No había oído nada al respecto. Grant lo miró. Está intentando que firmes documentos sin leerlos. Si hubieras firmado esos papeles mañana, ella y Peter habrían obtenido el control legal parcial de varios bienes antes del intento de asesinato. Sam se quedó sin aliento lentamente. Ella lo planeó. Todo. Grant asintió hasta el más mínimo detalle. Sam se apoyó en la pared, luchando por reconciliar a la mujer que amaba con la mujer que planeaba su fin. Cada risa que compartían. Cada silencio. Por la mañana, cada roce nocturno parecía ahora parte de una actuación mayor. Una actuación destinada a matarlo. Pero Grant no había terminado. Hay algo más que debería saber, dijo en voz baja. Peter no era su único contacto hoy. Sam se giró bruscamente. ¿Quién más? Grant dudó por primera vez. Conoció a una mujer, alguien mayor. Hablaron brevemente, pero lo que sea que hayan discutido puso nerviosa a Yali. Estoy usando el reconocimiento facial ahora. Sam frunció el ceño. ¿Sabes quién es? Grant exhaló. Todavía no, pero tengo el presentimiento de que forma parte de un plan mayor. Sam sintió una frialdad que lo recorrió. Lenta, deliberada, aterradora. ¿Un plan mayor? No tenía ni idea de cuán profunda era realmente esta traición, pero estaba a punto de descubrirlo. Sam apenas durmió esa noche. Permaneció despierto mirando fijamente a la oscuridad, escuchando la suave respiración de Yoyi a su lado, la misma mujer cuya voz había oído horas antes conspirando para acabar con su vida. El contraste era sofocante. Su calor en la cama, el suave subir y bajar de su respiración. Nada de eso. La brutalidad de sus intenciones igualaba la de Sam. Su mente repasó las grabaciones, la frialdad de su tono, la confianza, la certeza de que Sam moriría pronto y le dejaría todo a ella. Se preguntó cuánto tiempo había estado a su lado, fingiendo amarlo mientras contaba en secreto los días que faltaban para su muerte. Al amanecer, se deslizó de la cama en silencio. No quería que ella percibiera nada. Todavía no. Al entrar en su oficina de la planta baja, vibró su teléfono. Grant, ven a la oficina. Tengo la identificación. Sam llegó en 30 minutos. Encontró a Grant sentado tras una mesa cubierta de fotos impresas y capturas de pantalla de vigilancia. La habitación olía ligeramente a café, pero la tensión hacía que el aire se sintiera más denso. Grant señaló una imagen impresa de la mujer mayor que se había reunido con Yali. Es abogada, dijo Grant. Una abogada privada, y tampoco limpia. Ha representado a varios clientes en disputas de herencias, la mayoría fraudulentas. Le entregó a Sam un expediente. Se llama Linda Merraftoft. Ha ayudado a personas a inventar testamentos, manipular documentos sucesorios y encubrir transferencias de activos discretamente. Sam sintió un nudo en el estómago. Así que intentan que todo parezca legal antes de matarme. Grant asintió con expresión firme. Sí, ese es el plan. Sam se hundió lentamente en la silla, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. Siempre había creído que el mal venía con señales de advertencia. Ira, distanciamiento y comportamientos extraños. Pero Yali ocultó sus intenciones tras suaves sonrisas y cálidos abrazos. Grant continuó, hay más. Peter y Yali llevan 2 meses con Linda. El matrimonio no fue solo un montaje. Fue una operación coordinada. Necesitaban tiempo para estructurar las transferencias, preparar documentos falsos y posicionarse para reclamar todo limpiamente. Sam miró al suelo. Así que, desde el momento en que dijo, sí, quiero. Estaba planeando esto. Sí, dijo Grant en voz baja.
desde el momento en que se casó contigo. Las palabras impactaron. Más duro que cualquier golpe. Él se había casado con ella con sinceridad, con esperanza, con amor. Pero ella se había casado con él con cálculo, con codicia, con la intención de convertirlo en un trampolín. Sam se enderezó lentamente, con una firmeza controlada en sus ojos. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó. Grant le deslizó otro sobre. Hoy seguí a Peter. Fue a una farmacia en Oakich Street. Solamente efectivo. Compré una sustancia utilizada en casos de envenenamiento. Difícil de rastrear. Potente. Se están preparando para moverse rápido. La mandíbula de Sam se apretó. ¿Cuándo? Grant respondió. Pronto. Muy pronto. Sam se pasó una mano por la cara. Cada nuevo detalle parecía otro corte. Otra confirmación de que la mujer en quien más confiaba había estado preparando su tumba en silencio. Grant apoyó las manos sobre la mesa. Tienes que mantener la calma. Sigue actuando con normalidad. No la cuestiones. No la confrontes. La ley necesita pruebas irrefutables. Sam asintió lentamente. Puedo fingir. Él respiró profundamente. Si ella quiere una actuación, yo interpretaré el papel. Pero en el fondo, algo más estaba surgiendo en él. Ni miedo, ni ira, algo más frío, una claridad que nunca supo que tenía. Porque ahora no estaba solo intentando sobrevivir. Se estaba preparando para el momento en que la trampa se cerraría y Yali nunca la vería venir. Sam regresó a casa esa noche, atravesando la gran entrada de la mansión como si nada hubiera cambiado. Cada sonrisa que le ofreció a Yali fue medida, cada palabra calculada para preservar la ilusión de normalidad. Se sirvió un vaso de agua y notó que ella rondaba cerca del mostrador de la cocina, tarareando suavemente un sonido que antes le parecía reconfortante. Ahora, cubierto de amenazas, el teléfono de Yoye estaba sobre el mostrador y los ojos de Sam se dirigieron hacia él casi instintivamente. Se había convertido en testigo silencioso de todo. La vio mirarlo de vez en cuando, con el pulgar sobre la pantalla, sin darse cuenta de que ya conocía cada mensaje, cada plan. Sam pasó la tarde observando tranquilamente sus movimientos. La forma en que caminaba desde la sala hasta el dormitorio, la forma en que se detenía cerca de la ventana como si pensara en voz alta. Nada fue casual, cada gesto llevaba el peso de la preparación, la cuidadosa coreografía de alguien que planea un crimen que cambiaría su vida. Había dado instrucciones a Grant y al equipo de vigilancia para que vigilaran cada salida, cada habitación, cada llamada. Sam tenía plena confianza en que, cuando llegara el momento, los agentes de seguridad intervendrían. Hasta entonces, necesitaba mantener la apariencia de ignorancia, la máscara de calma que siempre había sido parte de su comportamiento. Se sirvió la cena y Sam se sentó frente a Yali, entablando una conversación informal sobre reuniones y trabajo. Ella respondió con risas y sonrisas suaves. Sin embargo, notó tics sutiles, pequeñas miradas al pasillo, un dedo recorriendo el borde de su copa de vino. Peter le había ordenado que fuera cautelosa, y eso se notaba. Pasaron las horas y Sam permaneció sereno. Observó a Yali revisar sus mensajes, asentir sutilmente para sí misma y luego salir de la habitación con la excusa de prepararse para la noche. Sam esperó unos instantes, dejando que el aire se calmara, luego se trasladó silenciosamente a su estudio. Desde allí, podía observar las transmisiones de seguridad, ver a Grant coordinar cada detalle y rastrear los movimientos de las personas involucradas. Era casi medianoche cuando comenzaron los preparativos finales. Peter llegó a la mansión silenciosamente, una sombra entre sombras. Llevaba una pequeña maleta y la movía con precisión y urgencia. Yali lo saludó en la entrada lateral, susurrándole instrucciones y confirmando los horarios. Sam observaba desde el pasillo, con el rostro tranquilo, el cuerpo quieto, pero la mente acelerada. Cada palabra que intercambiaron fue una prueba. Prueba de intención, prueba de planificación, prueba de que no tenían idea de que él ya lo sabía.
Desde su posición, Sam podía ver los pasos finales que se estaban dando. Peter ajustó el pequeño estuche. Yali confirmó los puntos ciegos de la cámara de seguridad y el plan estaba listo para ejecutarse. La voz de Grant llegó suavemente a través de un auricular. Están en posición. Apoyar. Todas las unidades listas. Sam asintió levemente para sí mismo, bebiendo agua como si la noche fuera normal. No se movió, no hizo señales, no traicionó el conocimiento que había reunido durante semanas de cuidadosa observación. La trampa se cerraría, pero no sobre él. Momentos después, el silencio de la mansión fue roto por el sonido de un movimiento coordinado. Los agentes de seguridad irrumpieron, con las luces destellando y las voces ordenando. Peter se quedó congelado. El rostro de Yali perdió el color. Los habían pillado con las manos en la masa. Sam observó cómo las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Permaneció en las sombras, con la máscara de calma todavía en su lugar, presenciando la culminación de todo lo que había preparado cuidadosamente. Ninguna confrontación, ninguna acusación, solo la ley actuando con decisión y sus enemigos finalmente expuestos. Mientras los escoltaban, los ojos de Joye se encontraron con los de él por un breve momento. Sorpresa, miedo y la comprensión de que el hombre al que había intentado traicionar siempre estaba un paso adelante. Sam exhaló lentamente, dejando que la tensión lo abandonara. El drama de la noche estaba lejos de terminar, pero la justicia había comenzado su curso. La mansión quedó en silencio una vez que el equipo de seguridad se fue con Yali y Peter. Sam estaba solo en el estudio poco iluminado. El peso de la noche presionando contra su pecho. Cada rincón de la habitación se sentía cargado de tensión. Ecos de engaño y traición aún persisten como una espesa niebla. Había visto cómo se llevaban esposados a las personas en las que más confiaba, a la mujer que amaba y a su cómplice. Y, sin embargo, no sintió ningún alivio, solo un dolor vacío, una profunda comprensión de lo frágil que podía ser la confianza. Grant entró silenciosamente y cerró la puerta detrás de él. Todo salió exactamente como estaba previsto. Dijo con voz firme: «Tenemos las pruebas, las grabaciones, los documentos. Serán herméticos en la corte». Sam asintió lentamente, mientras su mente repasaba cada detalle de la velada. La conmoción de Yali, el pánico de Peter, la forma en que se habían creído intocables, confiados en que su plan tendría éxito. Los había visto en su momento más vulnerable e impotente. Pero incluso en ese momento, Sam sintió una extraña tristeza, una pena por lo que podría haber sido. Realmente pensaron que no tenía idea. Murmuró casi para sí mismo que yo estaba ciego a cada paso, a cada mentira. Grant le entregó una carpeta. Dentro estaban las capturas de pantalla compiladas, los registros de transacciones y los mensajes. Todo lo que permita no dejar lugar a dudas ante el tribunal. Todo está ahí. El juez no tendrá ninguna dificultad en comprender el alcance completo de su argumento citatorio. Sam se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Nunca imaginé que alguien pudiera traicionarme de esa manera. No solo en la acción, sino en el silencio, en lo cotidiano, viviendo a mi lado y planeando mi muerte. Su voz era baja, casi reverente, una mezcla de ira e incredulidad. Horas más tarde, cuando amaneció en el condado de Crestwood, comenzaron los preparativos del juicio. Sam pasó la mañana reunido con abogados, revisando declaraciones y asegurándose de que se tuviera en cuenta cada fragmento de evidencia. El plan de Yali y Peter había sido meticuloso, pero los planes meticulosos siempre dejan rastros, y la cuidadosa observación de Sam había asegurado que no se perdiera ninguno. Los equipos de noticias y el personal del tribunal susurraron sobre el próximo juicio. Los titulares ya se estaban formando. Un multimillonario tecnológico sobrevive a un complot de asesinato por parte de su esposa y su amante. Sam ignoró a los medios. Hoy no se trató de llamar la atención del público. Se trataba de una cuestión de finalidad. Cuando llegó el día del juicio,
Yali y Peter fueron conducidos bajo fuertes medidas de seguridad. Sam se sentó tranquilamente en la parte de atrás observando el procedimiento. La mujer que había compartido su cama, se había reído de sus chistes y había fingido amarlo, ahora parecía pequeña, despojada de su confianza. Obligado a afrontar las consecuencias de su ambición, Peter, igualmente derrotado, evitó por completo la mirada de Sam. El fiscal expuso las pruebas meticulosamente. Mensajes, transferencias bancarias, visitas a Linda Mofftraftoft y la compra del veneno. La sala del tribunal murmuró a medida que se revelaba cada pieza del rompecabezas, y los rostros de los acusados se volvían más pálidos con cada revelación. Sam sintió una mezcla de reivindicación y tristeza. Se estaba haciendo justicia, pero nunca podría deshacer el dolor de la traición. Él no se regodeó. No buscó venganza más allá de lo que la ley preveía. En lugar de ello, permitió que el tribunal cargara con el peso de las consecuencias, dejando que el sistema actuara donde las emociones humanas por sí solas no podían hacerlo. Cuando el juez comenzó a anunciar el veredicto, Sam se dio cuenta de algo profundo. Incluso el hombre más rico e inteligente puede ser vulnerable al engaño. La confianza, una vez rota, deja cicatrices que ninguna riqueza puede borrar. Sin embargo, al sobrevivir y actuar con previsión, preservó no solo su vida, sino también la integridad de su futuro. La sala del tribunal resonó con el veredicto. Culpable de todos los cargos de intento de asesinato, conspiración y fraude. Yali y Peter se enfrentarían a años tras las rejas. Su plan fue desmantelado por completo. El pecho de Sam se apretó, pero sintió cierta paz. La tormenta había pasado. La sala del tribunal se había vaciado hacía horas. Sin embargo, Sam se quedó en la galería, dejando que el eco del gable reverberara en su mente. Yali y Peter se habían ido y los habían llevado a cumplir una condena por sus crímenes, pero el peso de su traición todavía presionaba contra su pecho. No fue solo el complot para matarlo. No solo la codicia, sino la intimidad del engaño. La mujer que más había amado había vivido una mentira a su lado. Cada caricia, cada risa, cada palabra susurrada cuidadosamente calculada para ocultar sus verdaderas intenciones. Caminó lentamente por los pasillos del juzgado. Cada paso medido como si se anclara en la realidad. Grant lo alcanzó y le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro. Hiciste lo correcto, Sam. No te apresuraste, no la confrontaste. Dejas que la ley haga su trabajo. Fuiste paciente. Y ahora todo es innegable. Sam asintió, pero su mente estaba en otra parte. Recordó las mañanas en que se despertaba con la sonrisa de Yogi y las noches que pasaba planeando un futuro juntos. Todo había sido un escenario y él había sido un actor involuntario. Pero también se dio cuenta de algo vital. Sobrevivir a esto requirió no solo previsión, sino disciplina emocional. Había actuado sin enojo, sin darles la satisfacción de hacerles saber que había sospechado de ellos. Esa moderación, más que cualquier otra cosa, lo había mantenido a salvo. De regreso a la mansión, Sam entró a su casa silenciosamente. Las habitaciones ahora se sentían diferentes, más luminosas, casi vacías. La ausencia de Yoye era palpable, pero también había alivio. Se movió por cada espacio metódicamente, recuperando una vida que había sido amenazada, pero nunca arrebatada. Las sutiles huellas de su complot, los mensajes, las notas, las llamadas telefónicas habían sido capturadas, y los agentes habían eliminado todo lo que pudiera recordarle la traición. Aún así, los recuerdos persistieron. Se sentó en su estudio, revisando los archivos del caso una última vez. Cada mensaje de Yali a Peter. Cada documento con la firma de Linda Mofftraftoft. Cada llamada telefónica grabada era evidencia de intención y prueba de conspiración, y estaba perfectamente organizada. Pensó en la confianza, en cómo las personas pueden ocultar sus intenciones detrás de sonrisas y en cómo incluso el amor más fuerte puede ser manipulado por la codicia. Y, sin embargo, en medio del dolor persistente,
surgió una sensación de claridad. Sam se dio cuenta de que, si bien la traición duele profundamente, la supervivencia ofrece lecciones más fuertes que cualquier dolor. Comenzó a planificar formas de restaurar no solo su negocio y su fortuna, sino también su tranquilidad. Su foco se centró en iniciativas de caridad, proyectos comunitarios y programas de extensión. El dinero por sí solo no puede llenar el vacío dejado por el engaño, pero el trabajo significativo y ayudar a los demás sí pueden. En las semanas siguientes, los medios de comunicación cubrieron la historia sin descanso. El complot de asesinato del multimillonario Foyle por parte de su esposa y su amante, y la traición más impactante de Crestwood al descubierto, dominaron los titulares. Pero Sam evitaba las apariciones públicas. Dejó que los hechos hablaran por sí mismos. No había necesidad de ninguna reivindicación personal. La ley ya lo había hecho. Una noche, mientras contemplaba el horizonte de la ciudad desde su estudio, Sam se permitió un momento de reflexión. El dolor y la traición lo habían moldeado, sí, pero también lo habían refinado. Había soportado lo imposible y al hacerlo descubrió una fuerza interior que nunca supo que existía. Su teléfono vibró con un mensaje de Grant. Se presentaron todas las pruebas finales. Caso cerrado. Sam sonrió levemente y la tensión en sus hombros disminuyó. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió los indicios de una verdadera libertad. No solo del peligro, sino de la persistente sombra del engaño. Y aunque los recuerdos de Yali y Peter nunca desaparecerían, él comprendió que sobrevivir significaba seguir adelante, aprender y recuperar la vida que habían intentado robarle. La mansión estaba tranquila ahora. Los ecos de las conspiraciones de Yali y Peter habían sido reemplazados por un silencio pesado y casi sagrado. Sam se movió lentamente por la habitación. Cada paso deliberado, como si recuperara el espacio que había sido manchado por la traición. Era extraño que ese vacío se sintiera al mismo tiempo pacífico y hueco, la mujer que había amado. El hombre que había conspirado junto a ella se había ido, había sido eliminado antes de que sus planes pudieran tocarlo. Sin embargo, las heridas que habían dejado en su corazón no se borraron tan fácilmente. Se hundió en su silla de estudio, reclinándose y cerrando los ojos. Recordó las noches que pasó acostado junto a Yali, escuchando su respiración, pensando que había encontrado el amor y la seguridad, y cuán cruelmente esa ilusión se había destrozado. Se permitió un momento para reconocer la ira, el dolor, la conmoción, pero no dejó que lo consumieran. En lugar de eso, dejó que la claridad surgiera. Sam pensó en los cuidadosos pasos que había tomado, observando sin alertarla, documentando cada mensaje, coordinando con Grant y dejando que la ley actuara por sí sola. Esa paciencia, esa moderación, lo habían salvado. Se dio cuenta con una silenciosa sensación de asombro ante su propia compostura, que sobrevivir a la traición no requería fuerza bruta, sino previsión, disciplina y control emocional. Caminando hacia la ventana, Sam miró el horizonte de la ciudad. Las luces brillaban como promesas dispersas. Cada uno es un recordatorio de que la vida sigue adelante incluso cuando se rompe la confianza. Podía sentir que la tensión en sus hombros disminuía y era reemplazada por una creciente sensación de empoderamiento. Yali y Peter habían intentado quitarle su paz, su sensación de seguridad, su vida misma estaba intacta. Habían fracasado. Durante las semanas siguientes, Sam comenzó el lento proceso de reconstruir no solo su vida sino también su espíritu. Se centró en el trabajo, en iniciativas benéficas y en asesorar a otros en la comunidad Khan. La mansión, que antaño había sido escenario de engaños, volvió a convertirse en santuario. Cada decisión que tomó fue deliberada, moldeada por las lecciones de la traición. No dejaría que la codicia ni la manipulación dictaran su futuro. Y, sin embargo, había una tristeza silenciosa que no podía negar, un duelo por la inocencia que había perdido, por el amor en el que había creído, por la vida que creía que estaba viviendo. Pero dentro de ese dolor, emergió una verdad más fuerte. Él había resistido.
Se había enfrentado al peligro, al engaño y a la traición más íntima imaginable. Y había emergido, no roto, sino refinado. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, Sam se susurró a sí mismo, un voto y una promesa. Nunca más dejaré que nadie vuelva a usar mi confianza como arma. He sobrevivido y viviré plenamente, con sabiduría y sin miedo. Se sirvió una copa de vino y la levantó hacia la habitación vacía, no en memoria de Yali o Peter, sino en honor a sí mismo, por la fuerza, la paciencia y la claridad que lo habían ayudado a seguir adelante. El pasado siempre sería parte de él, pero ya no lo controlaría. Sam se reclinó y dejó que la tensión de los últimos meses fluyera fuera de él. La mansión, la ciudad, la vida por la que había luchado para protegerla, era toda suya de nuevo. Y en esa recuperación encontró una lección profunda. La traición puede ser muy dolorosa, pero la resiliencia, la previsión y la confianza en uno mismo pueden forjar una vida de libertad, dignidad y paz incluso en las noches más oscuras. Cerró los ojos y finalmente se permitió sentir que el peso se levantaba. La tormenta había pasado y Sam Whitaker dio un paso adelante y emprendió una vida totalmente propia, moldeada no por el miedo, sino por la fuerza y la conciencia.